Se acaba de publicar Demasiado inteligente para ser feliz y está a punto también de salir al mercado la guía científica de las altas capacidades, lo que comúnmente llamamos superdotados. Bien, para hablar de este inabarcable tema se encuentra con nosotros Josep de Mirandés, es secretario general del Consejo Superior de Expertos en Altas Capacidades y profesor del Máster de Altas Capacidades de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría saber cómo se descubre que un adulto o un niño es superdotado. El proceso empieza por una detección, un primer contacto, una primera apreciación que pueden hacer los padres, los médicos, los pediatras, los educadores también. Después puede hacerse una evaluación psicopedagógica. Estas dos son las fases previas o preparatorias. Desearía incidir en este concepto de previas o preparatorias porque nunca puede quedarse aquí la identificación, sino que hay que luego ir al diagnóstico clínico completo. Desde el año 2002 el Ministerio presentó en un congreso en Madrid las especificidades clínicas inherentes al diagnóstico. La detección y la evaluación psicopedagógica, como bien señala la doctora Peguero, nos puede dar una apreciación entre el 4 y el 7% de la realidad del iceberg de la superdotación. El diagnóstico clínico es el arma más potente que poseemos. Y ahí sí, que permite conocer las necesidades educativas del niño, cerciorarnos si existe o no superdotación o cualquiera de las demás especificidades que forman este concepto más amplio de altas capacidades y determinar la forma concreta y precisa de cómo tiene que realizar los procesos de educación, que normalmente se hacen de forma de adaptación curricular precisa, tal como indica la Ley Orgánica de Educación, por otra parte. Claro. ¿Cuáles serían las máximas preocupaciones de esos padres que tienen un hijo superdotado? Son distintas. Hay un espectro variable. Algunos reaccionan con preocupación, quizás excesiva. Yo diría que tiene mucha razón el doctor Tourón, catedrático de Ciencias de la Educación de la Universidad de Pamplona, cuando dice: hoy en día la superdotación ya no es un problema, solo cuando se desatiende. Yo añadiría, en España tenemos los medios para atenderla. Luego hay que ponerlas en práctica. Pero claro, muchos padres se plantean, bueno, ¿dónde llevo a mi hijo? ¿En una educación especial? ¿Dejo que siga en su entorno cotidiano? ¿Qué hacer? En principio, la ley no prevé colegios especiales. Dicho de otra forma, no hay. Hay ahora mismo un proyecto por parte de una fundación, la Fundación Tales, de crear colegios de este tipo. Hay un proyecto en Madrid, pero en principio no existen. El niño superdotado, desde la ley de 1970, ya preceptúa que debe desarrollarse su educación en la escuela regular. En aquella ley, 1970, decía dónde se procurará una atención específica. En la actualidad se procurará, ya viene la obligación. Artículo 72.3 de la LOE, se realizará la adaptación o diversificación curricular precisa. Pero claro, ¿la sociedad está preparada para convivir con estos genios? Los profesores no están preparados para poder hacer esta formación específica. La sociedad tampoco para comprenderles, para hacerles un hueco, para ayudarles a que no se sientan tan diferentes. Lo son, efectivamente. Incluso su desarrollo morfológico del cerebro es sensiblemente diferente, como ha demostrado la investigación científica. El problema más importante es que los profesores han sido preparados para otro tipo de escuela, para otra forma de enseñanza, para transmitir información, pero no para potenciar el conocimiento. Es otra cosa distinta. El niño superdotado necesita un tipo de profesor que pueda decir algo así como lo que decía Einstein: yo no enseño nada a los alumnos, les doy las herramientas para que ellos puedan aprender. Esta sería un poco la definitiva, la clave de la forma diferente. El libro que hemos hecho mención de Demasiado inteligente para poder ser feliz, lo dice la misma idea, quizá con otras palabras, cuando se refiere a que no necesitan maestros, necesitan un guía. El rol de maestro en el superdotado cambia y quizás para todos los niños
también debería cambiar. Precisamente, Josep, hace unas semanas se presentó en Madrid un libro de la psicoterapeuta y experta europea en los problemas que provoca el exceso de inteligencia, Jancio Fassin, una mujer que ha creado en Francia 3 centros de diagnóstico y tratamiento de los problemas de aprendizaje escolar y de los problemas de los adultos superdotados. Demasiado inteligente para ser feliz es el título de su último libro. Hojeamos el libro antes de hablar con su autora en el Instituto Francés de Madrid y nos preguntamos si ser superdotado es un don, un talento o un infortunio. ¿Cómo es su mundo emocional? ¿Qué les atrae? ¿Cómo se relacionan con el entorno? Repasamos las obras anteriores de la autora que alaban la meditación e intuimos la importancia que va a tener para un superdotado saber navegar en el mundo emocional. Probablemente el punto más importante de un superdotado es lo singular que es su intensa reactividad emocional. Esto está demostrado en la neurociencia a través de la amígdala, que nos permite descodificar las emociones. Algo que para el resto del mundo es absolutamente banal, para ellos es un cataclismo porque viven mucho más con las emociones que con lo mental, al contrario de lo que se piensa. En ellos todo pasa por el corazón antes de por la cabeza, lo que les lleva a una gran vulnerabilidad porque tienen mucha empatía con los demás, crean una unión con los demás y llegan a tener los mismos sentimientos que los demás y sienten el mismo sufrimiento. Esta singularidad emocional hay que acompañarla tanto en niños como en adolescentes y luego más tarde en los adultos para que integren esta sensibilidad en su interior, la interioricen, para que no les desestabilice, sino que se convierta en una fuerza. Es como una gran ola. El surfista no debe luchar contra ella, sino que tiene que adaptarse a la ola. La fuerza emocional es la fuerza de la ola sobre la cual uno se apoya. Hay que integrarla en un acompañamiento emocional. Lo primero que tiene que hacer la persona es reconocer la presencia de la emoción y una vez reconocida esa emoción, utilizarla como indicios que le van a indicar, a guiar de lo que tiene que hacer, lo que dará paso a una gran creatividad. La meditación es una fuerza importante para sentir en el cuerpo la presencia de estas emociones. Bien, escuchando las declaraciones de Jan, se podría decir que este tipo de inteligencia es una mezcla entre fuerza y fragilidad, Josep, ¿o no? Efectivamente, hay unas fragilidades en el superdotado, pero también la inteligencia superior es la fuerza que permite superar muchas de estas fragilidades. También habría que decir que la tipología de cada superdotado puede llegar a ser muy diferente. Hay una variabilidad superior que entre los niños estándar. 3 centros de diagnósticos en Francia efectivamente ha creado. Es una experiencia muy interesante. En España no nos quedamos cortos. En estos momentos hay un centenar de centros de diagnóstico que nuestros oyentes podrán acceder a ellos simplemente a través de la web del Instituto Internacional de Altas Capacidades, donde encontrará las señas de todos ellos. El diagnóstico clínico completo, que el Ministerio de Educación lo señalaba como el primer paso en el proceso educativo, por fin ya se puede realizar. Estos centros, desde una perspectiva de rigor científico y de absoluta legalidad, han afrontado el problema fundamental de estos niños, poder saber quiénes son, pero no solamente los superdotados, sino descubrir el talento, la capacidad que tiene cada uno. Hay un criterio del doctor Joaquín Gairín, catedrático de Pedagogía de la Autónoma, que nos parece muy importante, cuando señala: se puede afirmar que todos los niños que no son superdotados, todos tienen en un sentido amplio un talento u otro. Lo importante es descubrirlo a tiempo para poderlo desarrollar. Es decir, es importante el sistema educativo que cada vez sea más capaz, dentro del paradigma de educación inclusiva, de desarrollar los talentos que se van descubriendo a través del diagnóstico. Claro, a través del libro de Jan nos damos cuenta como que una de las particularidades de esta inteligencia es la lucidez exacerbada, que incluso puede crear un propio problema, ¿no?, a uno mismo. Sí. Él dice también, Jan, como que el superdotado no solamente es más inteligente, sino que tiene una forma diferente de inteligencia. Efectivamente, el pensamiento divergente, Jan le llama la arborescencia del superdotado, unido con esta sensibilidad extrema, provoca que, por ejemplo, en los test de inteligencia, empezando por el WISC, haya que hallar en todos los casos las equivalencias clínicas que hay.
De aquí la norma del Ministerio de Educación de 23 de enero de 2006, que en el diagnóstico de altas capacidades deben participar profesionales con competencias sanitarias, no solo educativas. Esto no quiere decir que se patologie la superdotación, que no es ninguna patología, pero hay aspectos clínicos que si no se diagnostican, la respuesta escolar puede ser muy, muy equivocada. Bueno, comentaba, en nuestro país hay una media, un centenar de centros encargados de velar por estos niños, pero claro, hasta el 2002 en nuestro país no tuvimos ningún tipo de ayuda. De ahí, desde el 87 hasta el 2002, hay datos de 11.000 niños que tuvieron que abandonar nuestro país para estudiar en el extranjero, la denominada fuga de cerebros. Efectivamente, es un hecho muy lamentable. Yo diría que les hicieron abandonar, diciendo que en España no se podrían atender sus capacidades, y fueron derivados a Estados Unidos. En el 2002 el Ministerio de Educación, a través de un congreso, el primer encuentro nacional de educación de los alumnos superdotados, se incentivó, se motivó a docentes, maestros, educadores para que asumieran la necesidad de desarrollar las adaptaciones curriculares, los programas específicos, la forma diferente de aprender dentro de la escuela regular. Ahora hay un paso adelante. Se ha puesto en marcha el plan de formación para docentes, que se llama así, Altas Capacidades y Educación Inclusiva. Son 5 cursos que promueve el Ministerio de Educación mediante convenio de colaboración con el Consejo Superior de Expertos en Altas Capacidades. Todos los profesores que tienen un alumno de alta capacidad en su clase deberían hacer esta formación para poder desarrollar los programas específicos que necesitan. Precisamente a partir de hoy, en los días sucesivos, todos los colegios de España van a recibir información de este plan de formación, altas capacidades y educación inclusiva, para que puedan desarrollar estas formas diferentes de aprendizaje que necesitan para mejoramiento de todos los niños, puesto que es importante decir que cuando hay un niño superdotado en un aula, es una suerte inmensa, es una bendición para el conjunto, puesto que esta dinámica pedagógica extendida al conjunto del aula permite que se evite el fracaso escolar y que se dinamice la acción pedagógica de todo el conjunto. Es una forma de que la escuela avance hacia la educación de calidad para todos, en definitiva. Bueno, también en breve, Josep, la guía científica de las altas capacidades también se va a publicar, y de hecho de una forma simbólica la gente puede entrar en Internet. Exacto. La guía científica de las altas capacidades viene a ser un poco la respuesta desde el ámbito científico de la comunidad científica española, empezando por el Consejo General de Colegios Médicos del Estado Español, la Organización Médica Colegial, las entidades científicas, de cómo hay que emprender acciones con estos niños desde el punto de vista científico. Todos los ciudadanos ya la pueden descargar a través de la web del Consejo Superior de Expertos en Altas Capacidades, con un precio simbólico para potenciar la investigación científica. Marca un antes y un después de las distintas actuaciones públicas y privadas en torno a estos niños, que muchas veces se han hecho desde la buena fe, desde la buena voluntad, pero también muchas veces de forma muy alejada de la investigación científica. La guía científica de las altas capacidades también enfoca cómo hay que hacer la educación en general para todos. ¿Y hay un protocolo, Josep, desde que se detecta un niño superdotado? Sí, el protocolo científicamente aceptado y que usan este centenar de centros, cada uno con un equipo multiprofesional que se han formado, que han hecho el curso de diagnóstico proactivo de las altas capacidades, siguen un protocolo del Consejo Superior de Expertos en Altas Capacidades que se llama así, el diagnóstico clínico integrado. Todos los ciudadanos pueden acceder a él, puesto que se halla en la web del Consejo Superior de Expertos en Altas Capacidades. Es el protocolo científico más avalado y el que se utiliza en este aproximadamente centenar de centros que hay en España. ¿Son exámenes complejos, complicados? ¿Quién los realiza? Bueno, es un equipo multiprofesional en el que tiene que haber un profesional con competencias sanitarias, médico, psiquiatra, pediatra, especialista de epidemiología, etc. Y profesionales de la psicología, de la pedagogía, de la psicopedagogía.
Participa también en los diagnósticos el delegado de la comunidad autónoma, es decir, hay un director de cada comunidad autónoma, el director del Instituto Castellano-Leonés de Altas Capacidades, del Instituto Andaluz de Altas, en fin, todas las comunidades. Y finalmente, desde los servicios centrales, el equipo acaba de supervisarlo. 6 o 7 profesionales participan en cada uno de los diagnósticos para asegurar el rigor científico. Josep de Mirandés, aquí lo vamos a tener que dejar. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a Deseamos vosotros. mucha suerte. Gracias.